interesante que se llama estructura dentaria. Vamos a hablar de todos los aspectos importantes e interesantes que tiene que ver con un diente. Cuando yo hablo de esta estructura dentaria, entonces tengo que hablar de cómo está conformado un diente. Un diente va a tener unos tejidos duros y un tejido blando y van a estar ubicados en sitios diferentes. Tenemos entre esos tejidos duros dos que están en la parte externa del diente y por lo tanto no tienen sensibilidad. Hay un tejido que se llama esmalte que está solamente en la parte de la corona del diente y es esa parte que va a proteger ese diente. Como está externo, no hay sensibilidad como dije anteriormente. El segundo tejido duro que está solamente rodeando las raíces de los dientes en la parte externa se llama cemento y también este tejido no tiene sensibilidad. Es muy importante que tengamos eso en cuenta porque son tejidos de protección del diente. Hay un tercer tejido duro que se llama dentina que está en toda la parte del diente, tanto en la parte de la corona rodeada de esmalte y en la parte de raíz rodeada por el cemento. Como es un tejido que está en la parte interna y aunque sea duro, es un tejido que tiene sensibilidad porque está muy unido a la pulpa dentaria. Incluso en la odontología moderna ya no se habla de dentina y de pulpa independiente, sino que se habla de complejo dentinopulpar. Entonces, visto esto, tenemos un último tejido, que es el único tejido blando que está dentro del diente, que se llama pulpa dentaria. Esa pulpa dentaria entonces va a estar exactamente en los mismos sitios que está en la dentina, porque va a estar cubierta por esta. Es decir, que vamos a tener pulpa dentaria tanto en la corona como en la raíz. Cuando yo hablo de la composición de un diente, ese diente va a estar compuesto por varias sustancias y por varios elementos. Y como sabemos que el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, lo mismo ocurre con un diente. Mientras más agua tenga un tejido presente, más blando va a ser. En este cuadro podemos ver que esos tres tejidos duros, esmalte, cemento y dentina, el que más cantidad de agua presente tiene es el cemento con un 32.9% y por lo tanto es el tejido más blando. Pero ojo, aunque sea el tejido más blando, tiene una dureza similar al hueso. El segundo tejido en cuanto a consistencia va a ser la dentina y el tejido más duro del cuerpo, no solamente del diente, sino del cuerpo humano completo, es el esmalte y es el que va a tener menor proporción de agua. Pero también tenemos que un tejido no solamente va a tener en su composición agua, sino que tiene múltiples elementos, materias orgánicas, materias inorgánicas y tiene múltiples minerales, entre ellos magnesio, sodio, fósforo, potasio, estaño, aluminio, cobre, zinc, litio, selenio. Y si nos ponemos a ver, va a tener de los componentes de la tabla periódica muchísimos elementos. Es decir, que un diente es, es un material duro que va a servir para masticar y va a estar compuesto de múltiples elementos. Cuando yo hablo del esmalte, ya dijimos que el esmalte solamente se va a encontrar en la parte externa de la corona del diente y es ya dijimos también que es el tejido más duro que tiene un diente. Este tejido es importante decir que no tiene un color definido, es de un color translúcido y el color que tiene viene dado por la dentina. También es interesante saber que las células productoras de esmalte se llaman ameloblastos.
Cada vez que escuchemos el término amelo, vamos a combinarlo con el esmalte. Por ejemplo, si yo hablo de la palabra ameloplastía, estoy hablando que voy a hacer un desgaste superficial al esmalte. Si yo hablo de amelogénesis, estoy hablando de la producción de esmalte en un momento determinado. Cuando yo hablo de este esmalte, una cosa que es sumamente interesante conocer es la unidad morfológica. La unidad morfológica va a estar compuesto por cristales de hidroxiapatita de calcio que van a formar lo que llaman prismas de esmalte. ¿Y por qué es necesario conocer esa unidad morfológica? Cuando hablamos que una persona que toma leche o toma yogur o come queso, es decir, que consume productos lácteos, entonces vamos a ver que los iones de calcio presentes en estos lácteos van a interactuar con estos iones de calcio que están presentes en la estructura de esmalte y va a fortalecer el diente. Eso es sumamente importante. Entonces, en resumen, como es la parte externa del diente y es la más dura, va a proteger esa dentina y esa pulpa dentaria. No tiene sensibilidad. Siguiendo en el mismo orden la parte externa, vamos a hablar del cemento dentario. El cemento dentario, las células productoras de cemento son los cementos blastos y va a tener una composición similar al hueso. También al ser externo no tiene sensibilidad y va a estar recubriendo la dentina que se encuentra en la parte interna de la raíz. El cemento tiene una particularidad y es que el cemento va a servir de unión del ligamento periodontal al hueso alveolar para mantener fijo al diente. Es decir, un diente no está unido directamente al hueso, sino que va a estar unido a través de un tejido conjuntivo que se llama ligamento periodontal y va a ser como si fuera un amortiguador que va a permitir que el diente se desplace, que se mueve principalmente en los movimientos de la masticación, que también se llaman oclusión y evitan que se rompa. Esto es la principal función que tiene el cemento: servir de unión del ligamento periodontal al hueso alveolar para mantener el diente en su posición. Cuando hablamos de la dentina, que es el tercer tejido duro, entonces tenemos que la dentina se va a encontrar tanto en la corona como en la parte de la raíz, pero siempre cubierto, protegido o por esmalte o por cemento. Cuando yo hablo de dentina, vamos a ver que es más dura que el hueso, pero más blanda que el esmalte y tiene unas características. Si nos fijamos en esta foto, vamos a ver que está cubierta, completamente va a estar presente en unas estructuras huecas que se llaman canalículos dentinarios o túbulos dentinarios y es donde van a estar presentes viviendo unas células que se llaman odontoblastos. Los odontoblastos son las células productoras de dentina y tienen una característica: que mientras vida tenga el diente va a estar produciendo dentina para proteger la pulpa. Entonces, cuando comenzamos a hablar hace un momento, dijimos que la dentina y la pulpa en la actualidad no se tratan independientes, sino que forman el órgano dentino pulpar. ¿Por qué? Porque si nos vamos también a esta imagen, vamos a ver que en la superficie de la pulpa es donde se van a producir estos odontoblastos, y esos odontoblastos donde van a vivir van a ser en esos canalículos o túbulos dentinarios. Esa es la importancia de esto.
cuando hablamos de esta dentina, vamos a ver que esos túbulos dentinarios van a ser más amplios, más gruesos, mientras más cercanos estén a la pulpa, y se van a ir estrechando a medida que van acercándose a la parte externa, es decir, ya sea a la parte del cemento o ya sea a la parte de el esmalte dentario. Entonces, esta dentina ya presenta sensibilidad tanto al tacto como a la temperatura, y es la encargada de darle el color a ese esmalte. Cuando seguimos hablando de los componentes de un diente, entonces vamos a encontrar el único tejido blando, que es la pulpa dentaria. La pulpa dentaria es el nervio del diente, es lo que duele en verdad en un diente. Entonces, cuando yo hablo de esa pulpa dentaria, voy a ver que va a estar alojada en el diente completo, en la parte interna, y va a estar alojada en medio de la corona del diente, en un espacio que se llama cámara pulpar. Esa cámara pulpar va a tener la forma en miniatura del diente y va a estar tanto en esa parte de la corona, pero también va a estar en la parte de la raíz. Y una pregunta interesante: ¿cómo entra o por dónde entra la pulpa al diente? Entonces, cuando yo tengo un diente, cada diente va a tener una o varias raíces, dependiendo el tipo de diente que sea. Donde termina la raíz del diente, esa se llama ápice dentario, y en ese ápice dentario va a haber una pequeña apertura que se va a llamar ápice, y se va a llamar foramen apical. Ese foramen apical o agujero apical es por donde va a entrar pequeños nervios, pequeños vasos sanguíneos, pequeños vasos linfáticos que van a conformar esa pulpa. Entonces, esa pulpa dentaria va a estar compuesta por un tejido conjuntivo laxo, y es la parte más importante que tiene el diente. Entonces es lo que le va a dar vida a ese diente. Cuando terminamos de estos componentes del diente, tenemos entonces que hablar de dónde están alojados. Y este tejido donde está alojado se va a llamar periodonto. El periodonto va a ser el tejido de inserción y de protección del diente. ¿Qué significa esto? Periodonto son todos los tejidos que rodean el diente, y va a estar compuesto, como dice la definición, por un periodonto de inserción, que es el que permite que el diente se aloje y se sostenga en el hueso. Va a estar compuesto por el ligamento periodontal que hablamos anteriormente, y va a estar compuesto por el hueso alveolar. Y va a tener un segundo clasificación. Ese periodonto se llama periodonto de protección, que va a estar compuesto solamente por encía. Entonces, cuando yo hablo de periodonto, estoy hablando de los tejidos de inserción y de protección del diente. Cuando yo hablo del periodonto de inserción, como vimos anteriormente, voy a hablar específicamente en este momento del ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal es un tejido conjuntivo fibroso que va a estar rodeando toda la raíz del diente, y va a estar compuesto por miles y miles de fibrillas que a simple vista no son vistas, pero van a permitir esa ligera movilidad, y va a ser la que va ahí a unir de la parte del cemento que está en la raíz al hueso alveolar que va rodeando al diente, y lo va a mantener alojado en una parte que se llama alvéolo. El alvéolo dentario es ese diseño que tiene el hueso,
donde va rodeando cada una de las raíces de los dientes para mantenerlo alojado en su sitio. Es decir, que el ligamento periodontal, conjuntamente con el cemento, y con el cemento y con el hueso alveolar, es lo que va a permitir a esa unión de ese diente a ese hueso. Cuando yo hablo de ese hueso alveolar generalmente, como hablamos anteriormente, es donde van a estar esos alvéolos dentarios y va a estar constituido por un hueso compacto en la parte externa y por un hueso esponjoso en la parte interna. Hay una gran diferencia entre el hueso alveolar a nivel superior, es decir, en el maxilar superior o maxila, y el hueso que se encuentra en la mandíbula. El hueso superior va a estar rodeado principalmente por cámaras neumáticas, es decir, por cavidades llenas de aire que se llaman senos paranasales, y esos paranasales entonces van a influir que para la calidad de ese hueso. Ese hueso es más esponjoso y menos duro que el hueso mandibular. El hueso mandibular, al ser un hueso más denso, más fuerte, entonces tiene una característica diferente que incluso tiene que ver con la cantidad de raíces presentes en cada diente. Cuando una persona se descuida en la higiene, va a ver que va a comenzar una inflamación del periodonto, principalmente en el de protección, que es el de la encía. Si se sigue descuidando, va a comenzar a destruir ese hueso alveolar y el diente poquito a poquito comienza a tener movilidad y puede incluso perderse en un futuro. Cuando hablo del periodonto de protección, simplemente voy a hablar de la encía. Y cuando yo hablo de la encía, va a ser esa mucosa de color rosado coralino que va a estar bordeando y protegiendo todo el diente. Esa encía va a recubrir las apófisis de los maxilares superiores e inferiores. ¿Y qué significa apófisis? Apófisis no es más que ese hueso, esa lámina de hueso que está en la cara vestibular, en la cara visible de los dientes cuando hablan. Cuando yo hablo de esta encía, tengo que hablar que existen tres tipos de encía. Una encía que está rodeando todo el cuello del diente, que se llama encía libre o marginal, que tiene una característica que está despegada del diente y cuando se echa un chorro de aire, usted ve que levanta un poquito, va a formar como si fuera un pequeño bolsillito. Es la parte que comienza a inflamarse cuando el paciente no tiene buena higiene. Hay un segundo tipo de encía que está entre diente y diente y va a formar como especie de una papila y se llama encía papilar o encía interdental, que también es la encía que se inflama cuando el paciente no se higieniza entre el medio de los dientes. Y hay una tercera encía que se llama encía adherida, que es esa encía que va a estar recubriendo esa apófisis de los dientes. Entonces, de los huesos. Entonces, cuando yo le hablo de que la encía tiene un color rosado coralino, también es conveniente mencionar que esa definición está dada principalmente cuando es una persona de raza blanca pura. Nosotros que somos una mezcla de razas, que tenemos una amalgama de razas, blanco, indio, negra, entonces vamos a ver que tenemos posiblemente mucha presencia de una sustancia que se llama melanina y es la que le da el color a la piel. Esas manchas melánicas o melanina que posiblemente se observen en personas que viven
en el trópico que son de razas oscuras, no significa que tenga o no tenga una enfermedad. Significa simplemente que tiene mucha presencia de melanina en su cuerpo. Una encía sana generalmente tiene aspecto de cáscara de naranja, es decir, que tiene ligeros punteados, no debe tener ningún olor característico y no debe estar inflamada ni siquiera sangrar y mucho menos doler. Es una encía que es resiliente, es decir, que si usted la oprima va a ser como si fuera un amortiguador. Porque la función principal va a ser la de proteger ese diente. Entonces, aquí en esta foto que estamos viendo los tres tipos de encía. La encía adherida es encía gruesa, fuerte, que va a estar rodeando las apófisis de los dientes, toda la parte de que va protegiendo ese hueso. Vamos a tener una encía interpapilar o interdental, que es la que va formando esas papilas y se encuentra entre diente y diente, y un tercer tipo de encía que se llama encía libre o marginal, que es la que va bordeando el diente y es la que va formando como especie de un bolsillito. Terminado entonces el tema del periodonto, vamos a hablar ahora de los tipos de dentición que el ser humano presenta en su vida. Entonces el ser humano va a tener en su vida dos tipos de denticiones, una que se llama temporal o decidua o dientes de leche, porque tienen un tiempo de vida determinado. Después de cierta cantidad de tiempo, por naturaleza, se va a cambiar por un tipo de dentición que se llama dentición permanente, que es la que va a durar mientras vida tenga el paciente si la protege y la cuida de la manera correcta. Entonces estos dos tipos de denticiones van a tener características diferentes. Cuando vemos estas fotos, vamos a ver que la dentición temporal o dentición decidua va a estar conformada por 20 dientes. ¿Por qué por 20 dientes? Porque no va a tener presentes ni premolares ni va a tener presentes terceros molares. Esta dentición temporal va a ser una dentición de un color mucho más claro que la dentición de dientes permanentes. Los dientes van a ser más pequeños, va a tener menor cantidad de esmalte y va a tener zonas de contacto entre diente y diente. Esas son las principales características que tienen estos dientes temporales. Mientras que los dientes permanentes son unos dientes más fuertes, van a haber 32 dientes permanentes porque van a haber presentes premolares y van a haber presentes también los terceros molares. Cuando yo sigo hablando de las denticiones, voy a hablar que esos dientes temporales, como el nombre lo indica, va a tener un tiempo de duración. Generalmente el primer diente que erupciona o que nace va a ser el diente central inferior, que va a erupcionar aproximadamente a los 6 meses de vida. Y es posible que alguno de ustedes me diga, doctor, pero hay dientes temporales de niños que yo conozco que nacieron con él. O yo conozco niños que tienen 1 año y todavía no le ha nacido ningún diente. Sí, cada regla tiene sus excepciones, pero lo normal es que aproximadamente a esos 6 meses de vida erupcione ese primer diente, que es el central inferior. Cuando yo hablo de la dentición permanente, entonces vamos a ver
que esa dentición permanente va a tener un color diferente, va a ser un diente más grande, más fuerte y va a tener algunos grupos de dientes diferentes a los dientes temporarios. Entonces, cuando yo hablo de dentición permanente, dentición temporaria, van a tener algunas diferencias, aunque las funciones van a ser las mismas. Por ejemplo, vamos a hablar en este momento de dientes permanentes. Los dientes permanentes se van a subdividir por grupos diferentes. Vamos a tener dientes incisivos centrales y laterales. Vamos a tener dos centrales superiores, dos centrales inferiores, dos laterales superiores y dos laterales inferiores para tener un total de 8 dientes incisivos. La función principal del diente incisivo va a ser para cortar. Cuando usted tiene una manzana, usted la corta con los dientes de adelante. De ahí viene el nombre de incisivo, porque tiene un borde que sirve para cortar. Esos dientes incisivos se llaman dientes unirradiculares porque tienen solamente una raíz, tanto dientes temporarios como dientes permanentes. Cuando yo hablo de los dientes caninos, tanto en temporales como en permanentes, vamos a tener que hay 4 caninos, 2 superiores y 2 inferiores. Es el diente más fuerte y es un diente de transición. Va a tener características de diente anterior, pero también de diente posterior. Al ser el diente más puntiagudo, va a ser un diente que va a servir para desgarrar. Cuando usted va a arrancar un pedazo de carne que se está comiendo, usted lo desgarra con los caninos. Esa es la función principal que tiene este diente. Es el diente más largo de toda la arcada, y va a ser 4. También tiene una sola raíz. Cuando yo hablo de los dientes premolares, entonces se da un fenómeno. No están presentes en la dentición temporal. Vamos a tener 4 premolares superiores y 4 premolares inferiores y se van a subdividir en primer premolar y segundo premolar, y van a tener características diferentes una de otro. Cuando yo hablo de los premolares, se da un fenómeno. Los dientes inferiores, premolares inferiores, van a tener una sola raíz y el segundo premolar superior va a tener también una sola raíz. El primer premolar superior va a tener 2 raíces. Entonces, hay una regla que dice que los dientes incisivos, los dientes caninos, los premolares inferiores y los segundos premolares superiores tienen una sola raíz. Los primeros premolares superiores tienen 2 raíces. Cuando yo hablo de los dientes premolares, la función principal va a ser la de triturar. Triturar significa el paso previo a la masticación, a la preparación del alimento. Cuando yo hablo de los dientes molares, vamos a tener que tengo 3 molares superiores y 3 molares inferiores en el caso de la dentición temporaria y se van a clasificar en primer molar, segundo molar y tercer molar. En el caso de los dientes temporales solamente tiene 2 molares. Entonces la función de los molares va a ser la de moler y la de triturar, es decir que tiene doble función a diferencia de los dientes premolares. Entonces los molares son los dientes diseñados para preparar perfectamente el bolo alimenticio.
Ya hablamos anteriormente de las características principales de los dientes temporales y los dientes permanentes. Entonces van a tener diferencias. 20 dientes temporales, 32 dientes permanentes. ¿Por qué? Porque los dientes temporales no tienen ni premolares ni tienen terceros molares. Los dientes temporales más pequeños, los permanentes mayores, más grandes, mayor cantidad de esmalte. Los dientes temporales o dientes de lecho mucho más claros, los dientes permanentes más oscuros. Los dientes temporales entonces van a tener zonas de contacto, los dientes permanentes van a tener puntos de contacto. Cuando yo hablo de los dientes van a tener caras o superficies y van a estar diseñadas y van a tomar el nombre dependiendo con la zona anatómica con que se relacione. Esto es importante para aprender esos nombres. No es necesario embotellarlos, simplemente por lógica, razonándolo, es más fácil de entenderlos. Entonces, cuando yo hablo de la cara de los dientes, entonces yo voy a hablar de caras libres. Esas caras libres van a ser las caras que se ven cuando yo hablo. La cara que se ve de los dientes, tanto superiores como dientes inferiores, la cara que se ve cuando yo hablo, cuando yo me sonrío, se llama cara vestibular, porque adopta el nombre del vestíbulo oral. El vestíbulo oral es la entrada de la boca, es decir, lo que está compuesto por la parte interna de los labios y la parte interna de la mejilla o carrillo. Esa es la cara vestibular. La cara exactamente interna a la cara vestibular en superior se llama cara palatina, porque está en contacto con el paladar, y en inferior se llama cara lingual porque está en contacto con la lengua. Cuando yo hablo de la parte de los dientes posteriores, es decir, de premolares y molares, que sirven para triturar o para moler los alimentos, se llaman cara oclusal. Caras oclusales de premolares y molares, las caras que sirven para triturar o moler los alimentos. Cuando yo hablo de las caras de los dientes anteriores, se llama borde incisal, que va desde los caninos a los laterales a los centrales. Borde incisal. Ojo, cara oclusal, premolares, molares, borde incisal, caninos, laterales y centrales. Cuando yo hablo de las caras proximales, son las caras de los dientes que están en contacto uno con otro. Entonces, para poder entender estas caras proximales, vamos a imaginarnos que trazamos una línea que va a cortar el cuerpo en dos partes iguales. Se va a hacer un corte sagital y eso se va a llamar línea media. Esa línea media, entonces lo que va a hacer es que va a dividir el cuerpo en dos partes iguales. Todas las caras de los dientes que están más próximos a esa línea media se van a llamar cara mesial. Toda la cara de los dientes que está más alejada se va a llamar cara distal. Por ejemplo, los únicos dientes que tienen contacto, las caras mesiales, van a ser los dientes incisivos centrales, tanto superiores como inferiores. Son los únicos dientes que las caras mesiales están en contacto entre sí. Después, todos los otros dientes, una cara mesial va a estar en contacto con una cara distal. Mientras más alejada sea la cara, se llama cara distal.
mientras más próxima a la línea media se llama cara mesial. Y vamos ahora a la última parte de este tema. Vamos a hablar ahora de lo que se llama nomenclatura dentaria. Vamos a aprender ahora cómo un nombre completo de un diente yo lo puedo convertir en un número. ¿Y por qué es esto? Para hacerlo más fácil, para en vez de yo usar 5 palabras con un número, yo tengo un diente. Vamos a poner, por ejemplo, que yo diga tercer molar superior permanente derecho. Yo estoy hablando de 5 palabras y si yo digo número 18, estoy hablando del mismo diente. Entonces eso es lo que vamos a hablar ahora. Cuando yo hablo de esta nomenclatura dentaria, voy a hablar de algo que se llama sistema internacional o sistema binario. Es el que usamos en este país y generalmente se usa en Latinoamérica. Entonces el sistema binario lo que va a hacer es que va a combinar un número que se le va a asignar a un diente con un número que se va a asignar a un cuadrante. Para entender esto, vamos a hablar otra vez de esa línea media. Nosotros tenemos una boca, una cavidad oral, y esa cavidad oral se va a dividir en 2 partes. Una parte superior que pertenece al maxilar y una parte inferior que pertenece a la mandíbula. En este caso voy a hablar específicamente de dientes permanentes. Entonces dijimos que los dientes permanentes van a estar constituidos por 32 dientes. Si yo hago un corte sagital, si yo corto mitad a mitad al cuerpo humano, entonces voy a quedar en que me va a quedar esa boca con 4 partes, es decir, 4 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho y le voy a poner el número 1. Un cuadrante superior izquierdo, le voy a poner el número 2. Un cuadrante inferior izquierdo, le voy a poner el número 3. Y un cuadrante inferior derecho y le voy a poner el número 4. Entonces ya yo tengo 4 números, 1, 2, 3 y 4. En esos 4 cuadrantes van a quedar entonces 8 dientes. ¿Por qué? Porque yo tengo 16 dientes arriba permanentes y 16 dientes abajo permanentes. Si los divido en cuadrantes voy a tener 8 dientes en cada sitio. Entonces ya yo sé de dónde viene el primer número. El primer número va a venir de los cuadrantes. 1, superior derecho, 2, superior izquierdo, 3, inferior izquierdo y 4, inferior derecho. Asimismo, como yo le voy dando nombre a los cuadrantes, también le voy a dar un número a los dientes. Entonces, recuerden que yo tengo los dientes centrales que están unidos. Los dientes centrales se le va a dar el número 1, a los laterales el número 2, a los caninos el número 3, al primer premolar el número 4, al segundo premolar el número 5, al primer molar el número 6, al segundo molar el número 7 y al tercer molar el número 8. Entonces, si ya yo tengo 8 números del 1 al 8, me va a significar que responde a cada uno de los dientes permanentes que están ubicados en un cuadrante. Como ya dije anteriormente que yo tenía 4 cuadrantes y le iba a asignar un número, entonces si es del cuadrante superior derecho, voy a tener el número 1 del cuadrante y voy a elegir el número correspondiente al diente. Por ejemplo, si yo digo
un incisivo central superior derecho, simplemente voy a coger el número 1 del cuadrante superior derecho y voy a coger el número 1 que pertenece al central superior. 1 y 1 va a dar el número 11. 1 y 1 me va a dar el número 11. Otro ejemplo. Si yo digo primer molar superior izquierdo, permanente estamos hablando, ¿verdad que sí? Si yo hablo primer molar superior izquierdo, voy a tomar el número 2 de superior izquierdo y voy a tomar el número 6 que corresponde al molar y voy a tener entonces el número 26 que va a corresponder al primer molar superior izquierdo. Si yo elijo ahora un canino inferior izquierdo, el canino inferior izquierdo, entonces va a tomar el número 3 de el cuadrante inferior izquierdo y va a tomar el número 3 perteneciente al canino. 3 y 3 va a formar el número 33. Y como último ejemplo, vamos a elegir el segundo premolar inferior derecho. Voy a tomar el número 4 de cuadrante inferior derecho y voy a coger el número 5 que corresponde al segundo premolar inferior derecho. 4 y 5 va a formar el número 45. Así de sencillo se hace este sistema binario en dientes permanentes. Cuadrante del 1 al 4 y dientes del 1 al 8. Aquí lo vemos más claro. Entonces, generalmente, cuando nosotros estamos haciendo un diagnóstico, estamos atendiendo a un paciente, generalmente se trabaja como la aguja de un reloj. Se comienza de el tercer molar superior derecho permanente, es decir, del número 18, y se va a ir llegando a el tercer molar inferior derecho. Entonces vamos a comenzar 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, que va a pertenecer a cada uno de los dientes que acabamos de hablar. Central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, tercer molar, superior en este caso. Y así continuamos. Entonces, el número 1, primer cuadrante, el número 2, segundo cuadrante, entonces harían 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21. Tercer cuadrante, el número 3 más el número de los dientes, y cuarto cuadrante, el número 4 más el número del diente. Entonces, en resumen, los sistemas del método doble dígito constan de dos números. El primero indica el cuadrante correspondiente y el segundo a la pieza dentaria. Es muy fácil, pero tenemos que practicarlos para poder entenderlo y para que sea más fácil. Es muy fácil de hacer, no podemos confundirnos. Pero algo ocurre con los dientes temporales. ¿Cómo yo voy a diferenciarlos de los dientes permanentes? Entonces, si yo digo que del 1 al 4 corresponden a los dientes permanentes, los cuadrantes, entonces les voy a poner 5, 6, 7 y 8 a los cuadrantes de los dientes temporales. Entonces, el número 5 corresponde al cuadrante superior derecho temporal, el número 6 al cuadrante superior izquierdo temporal, el número 7 al cuadrante inferior izquierdo temporal y el número 8 al cuadrante inferior derecho temporal. Ejemplos. Un incisivo
central superior derecho temporal, tomo el número 5 correspondiente al cuadrante y el número 1 correspondiente al diente incisivo. Y entonces obtendría diente 51 que corresponde a incisivo central superior derecho temporal. En el caso de un primer molar superior izquierdo temporal, tomo el número 6 correspondiente al segundo cuadrante superior izquierdo y el número 4 correspondiente a el primer molar superior. Recuerden que los dientes temporales no tienen ni premolares ni tienen terceros molares, solamente tienen dientes, 20 dientes, por lo tanto va a tener 5 dientes en cada cuadrante. Si tomo, por ejemplo, un canino inferior izquierdo temporal, se va a llamar número 73 porque el 7 pertenece al cuadrante inferior izquierdo y el 3 pertenece al diente canino. Si voy a hablar de un segundo molar inferior derecho temporal, voy a coger el número 8 correspondiente al cuadrante inferior derecho y el número 5 perteneciente al segundo molar temporario. Es bueno aclarar que en algunos países, en vez de tener, principalmente se usa en Estados Unidos, en vez de decir los números 50, 60, 70, 80 relacionados a la dentición temporal, van a utilizar letras A, B, C, D, E, pero no lo usamos nosotros en otros países. Nosotros usamos el doble dígito. También es interesante mencionar que si acaso usted va a pedir por internet algo relacionado a los dientes a Estados Unidos, ellos utilizan un tipo de nomenclatura diferente. En vez de usar el doble dígito como nosotros usamos, ellos van a comenzar a usar un solo número. Ejemplo, comienzan con el número que corresponde a nosotros con el 18, que es el tercer molar superior derecho permanente. Ellos a ese 18 le van a poner el número 1 y van a comenzar 1, 2, 3, 4 hasta terminar al diente número 32. ¿Se entendió lo que quise decir? En vez de 18, 1. En vez de 17, 2. En vez de 16, 3. Y así sucesivamente hasta llegar al diente 32. Esto es sumamente necesario e importante conocerlo por si acaso van a pedir algo por internet a Estados Unidos para que no haya ningún tipo de confusión. Cualquier duda, cualquier pregunta, entonces simplemente tenemos el foro, tenemos las preguntas que la podemos hacer por vía internet, por vía WhatsApp o la podemos hacer por medio de la plataforma.